Hola chicas, hice esta hermosa blusa con sobrantes de hilos. Ha quedado hermosa, fresquita, especial para este verano. Mira cómo ha quedado. Es rápida de hacer. Primero trabajamos las tiritas, luego hacemos esta forma de triángulos. Unimos los 4 triángulos, trabajamos en circular y después trabajamos la puntada de las arañitas y listo. Entonces empecemos a trabajar. Para el tutorial de hoy voy a usar sobrantes de hilos. Estos hilos tienen el mismo grosor, son para usar con gancho de 2 a 3 milímetros. Yo voy a estar usando un gancho de 2.55 milímetros. Estos hilos hay unos que tienen una combinación de algodón con acrílico, otros son 100% algodón. Son de distintas combinación de algodón y acrílico, pero se sienten igual, tienen el mismo grosor. Así que voy a estar usando todo esto para darle un uso a estos hilos que me han sobrado. Ustedes pueden usar el hilo que quieran, pueden hacer este proyecto con hilo de un solo color, también queda bien. Y bueno, eso es todo lo que necesitamos. Vamos a necesitar 2 piezas como esta. Este triangulito que ves aquí es la parte delantera, este es el tirante y este triangulito corresponde a la parte de la espalda. Si lo doblamos aquí a la mitad, mira acá, queda así. Entonces esta es la parte media o la mitad de la parte superior de la blusa. La vamos a empezar aquí de la tira, vamos haciendo una tira larga y después vamos a ir aumentando acá en los bordes para hacer esta forma de triángulo y vamos a tejer hasta llegar a la medida de la sisa, que es que te quede preciso debajo del brazo y aquí en toda la mitad de tu pecho. Esta pieza, la mía de aquí a acá, mide 20 centímetros. Ustedes van midiéndose esto hasta decidir cómo les queda más cómodo acá, porque acá debemos cerrar y aquí debe caber nuestro brazo bien, debe ir cómodo. Y como esta pieza hay que hacer otra igual, se van a unir aquí todas, aquí en los bordes se va a unir y después vamos a tejer en redondo. Vamos a hacer unas 8 o 9 cadenas. Si te sobran cadenas, no importa, eso después lo desbaratamos. Aquí yo tengo 8 cadenas. Vamos a bloquear la última que hicimos y vamos a hacer 3 cadenas, que es el primer punto alto de borde. Tomo hebra, aquí donde bloqueé me salto uno y me salto el otro. Y en el siguiente voy a hacer un abanico que es de 2 puntos altos, una en el mismo espacio de la cadena, hacemos el segundo punto alto, una cadena de separación, tomo hebra y en el mismo punto, todo el abanico debe quedar en el mismo punto, hago los otros 2 puntos altos. 1 y 2. Tomo hebra, me salto 2 puntos, 1, 2 y acá en el siguiente hago un punto alto. Aquí me sobraron estas cadenas, pero después esto se puede desarmar. Bueno,
Esta es la secuencia que vamos a hacer para la tiranta de esta blusa. Volteo y ahora lo que voy a hacer es la repetición de las demás hileras hasta el largo que le quieres dar a la tiranta. Voy a subir con 3 cadenas, que es el primer punto alto de borde, tomo hebra y aquí en el espacio de cadena del abanico hago otro abanico. 2 puntos altos, una cadena y aquí en este mismo espacio hago otros 2 puntos altos. Tomo hebra y aquí en estas cadenas que empezamos en la tercera hago un punto alto. Y así vamos a hacer nuestra tiranta. La mía tiene 8 hileras, tiene 8 abanicos de largo. Aquí ya tengo la tira con 8 hileras, mide 9 centímetros, que esos son 3 pulgadas y media. Luego de tener el largo que tú le quieras dar a la tiranta, ya vamos a empezar con el motivo del triángulo en el cual vamos a ir aumentando en los bordes. Y es una puntada de un grupo, mírala aquí, es un grupo de 3 puntos altos y una cadena de separación. Y se va alternando en la siguiente vuelta donde está la cadena. Ahí se colocan 3 puntos altos y luego una cadena de separación. Bueno, vamos a empezar aquí ya con el triángulo. Vamos a subir con 3 cadenas, que es nuestro primer punto alto de borde. Tomo hebra y aquí en este espacio del primer punto de nuestro abanico, ahí hacemos otro punto alto. Estos 2 puntos altos son el borde de nuestro triángulo. Este triángulo va a comenzar y a terminar con 2 puntos altos. Bueno, luego de esos 2 puntos altos, un espacio de cadena, tomo hebra. Y aquí en el espacio de cadena de nuestro abanico, ahí hacemos un grupo de 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Una cadena de separación, tomo hebra, me voy aquí a este punto alto y hago un punto alto. Y aquí en la tercera cadena de este punto alto hago otro punto alto. Miren cómo ha quedado. 2 puntos altos, una cadena, el grupo de 3 puntos altos dentro del espacio de cadena del abanico, una cadena y 2 puntos altos de borde. Vamos a la segunda vuelta, que es la vuelta donde se repite todo hasta el largo que le quieras dar al triángulo hasta llegar a la sisa. Vamos a subir con 3 cadenas, tomo hebra y hago punto alto sobre punto alto. Ahí ya tengo mis 2 puntos altos de borde. Una cadena, tomo hebra. En esta cadena que está aquí, ahí hago 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Una cadena de separación, tomo hebra. Me salto este grupo de 3 puntos altos, me voy enseguida, después de la cadena de separación, me voy aquí a este espacio de cadena y ahí hago el grupo de 3 puntos altos.
una cadena de separación y aquí hago los 2 puntos altos de borde. 1 y el segundo acá en la tercera cadena. Bueno, y así vamos aumentando estos grupitos. Vamos a mostrarte otra vez cómo se repiten. Esto es repetición y repetición y se van a ir aumentando. Vamos a subir con 3 cadenas. Tomo hebra y hago un punto alto sobre punto alto. Ahí está ya mi borde. Una cadena, tomo hebra. Aquí inmediatamente en este espacio de cadena que veo, ahí voy a hacer mi grupo de 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Una cadena de separación, tomo hebra, me salto este grupo, me voy directo al espacio de cadena y hago otro grupo de 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Una cadena de separación, tomo hebra y me voy al siguiente espacio de cadena, me salto este grupo, aquí hago un grupo de 3 puntos altos, 1, 2, 3, una cadena, tomo hebra y aquí hago los 2 puntos altos de borde. El último es en la tercera cadena. Bueno, y si te fijas así, vamos a ir aumentando. Aquí teníamos 1, aquí tenemos 2 grupitos. Ahora aquí tenemos 3 grupos de 3 puntos altos. En el siguiente vamos a tener 4. Eso se va a ir aumentando de un grupo hasta, ves, aumentando hasta tener la medida de tu sisa de aquí hasta acá. Ya llegué hasta mi sisa, como te dije al principio del video, de aquí, de donde empezamos hasta acá donde terminé, tengo 20 centímetros y eso es 8 pulgadas. Aquí terminé con 12 grupitos de 3 puntos altos más las orillas. Esto aquí me mide 23 centímetros, que son 9 pulgadas. ¿Qué te recomiendo que mida? ¿Cuánto debe medir esto? Esto debe medir la cuarta parte de tu busto, porque son 4 triangulitos los que necesitamos para la parte delantera y 2 para la parte de la espalda, y todo cuando lo unamos debe tener la medida de tu busto. Así que la medida de tu busto la vas a dividir entre 4 y es lo que debe medir esto, o debe medir un poquito más para que esto no te quede tan apretado. Bueno, aquí ya corté el hilo y ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir con la parte de la espalda y vamos a atar aquí nuevo hilo. Vamos a atarlo acá. Vamos a atar nuevo hilo aquí. Aquí en este punto alto que tenemos de borde ahí. Vamos a atar nuevo hilo. Voy a hacer 2 nudos. Y aquí empiezo otra tira. Aquí hago mis
3 puntos altos, que es el punto de orilla, y aquí en este espacio de cadena donde hicimos el abanico, aquí vamos a hacer un abanico. 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos, tomo hebra y acá en esta cadenita, en la tercera cadena, ahí hacemos el otro punto de borde. Y así vamos a empezar la tiranta del otro lado. Esta sería la mitad donde está el hombro. Entonces aquí, si yo hice 8 de este lado, también tengo que hacer 8 abanicos. Después de los 8 abanicos empiezo a hacer mi triángulo y debe ser exacto, igual a este que hice. Bueno, aquí ya tengo mis 2 piezas terminadas. Ahora hay que unirlas aquí en las esquinas, aquí en estas esquinas y luego en estas otras esquinas. Para unirlas tienes que tener en cuenta que vaya todo en la misma dirección. Aquí tengo todos estos puntos al derecho, estos también deben ir al derecho y una forma de identificarlo es que el hilo vaya en la misma dirección. Mira, este hilo terminó aquí y aquí en esta dirección terminó el otro hilo. Entonces aquí tengo que unir y vamos a unir con un punto deslizado. Aquí te muestro. Vamos a unir. Aquí era donde terminamos. Voy a tomar la otra pieza y aquí en la tercera cadena, que es el primer punto, ahí vamos a hacer un punto deslizado. Sostenemos aquí, hacemos una cadena fuerte. Y aquí ya quedó esta parte unida. Ahora vamos a unir esta con esta, que sería el brazo. Esta es la parte del pecho. Esta sería la parte del brazo. Vamos a unirla también. Que vayan en la misma dirección. Aquí terminó el hilo y en esta dirección está el otro hilo. Me voy acá a la tercera cadena y hago un punto deslizado, una cadena fuerte y tiro. Entonces ya quedó esta parte aquí unida. Ahora aquí voy a unir esta con esta. Aquí en la tercera cadena voy a hacer un punto deslizado, una cadena de refuerzo. Y acá me queda esta última, que aquí no corté para seguir tejiendo en circular. Aquí en la tercera cadena voy a hacer acá un punto deslizado. Y miren, verifica que no se haya torcido tus triángulos. Miren que todo
esté bien cuadradito. Miren cómo quedó. Ahora vamos a trabajar en circular, pero aunque trabajemos en circular, vamos a voltear el tejido para que tenga la misma contextura, el mismo que esto, porque aquí se ven unos puntos al derecho y unos al revés. Entonces queremos que se vean también en la parte de abajo unos puntos al derecho y unos puntos al revés. Voy a hacer la primera vuelta en circular y me fijo si estos puntos con los que finalicé están al derecho o están al revés. Y aquí yo los tengo al revés, entonces mi primera vuelta la voy a hacer al derecho. Este es un costado. Aquí yo quiero empezar acá en este punto de cadena. Mira, aquí están los dos puntos de borde de este triángulo y me voy a deslizar hasta ese espacio. Me deslizo aquí un punto, otro punto y aquí en el espacio de cadena voy a empezar con un grupo de 3 puntos altos. Las cadenas es 1, este es el segundo y aquí el tercero. Una cadena de separación y sigo la misma puntada haciendo los grupos de puntos altos en el espacio de cadena. Me salto este grupo, hago después de los 3 puntos una cadena, me salto este grupo y en el siguiente espacio de cadena hago otro grupo. Cadena y aquí en el siguiente espacio de cadena hago otro grupo. Así voy tejiendo. Aquí ya estoy llegando a la otra unión. Este puede ser la parte de la mitad de la espalda o del pecho. Aquí hice un grupo de 3 puntos altos, la cadena. Ahora me voy aquí a este espacio de cadena. Mire, aquí es donde está el borde, los 2 puntos. Aquí en ese espacio voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Una cadena. Y me voy acá al otro espacio. Mira, este es el otro cuadrito, el otro triángulo. Acá en el espacio de cadena, estos son los 2 puntos de borde. Aquí en este espacio de cadena hago otro grupo de 3 puntos altos, una cadena. Y aquí hago otros 3 puntos altos y así me voy. Así trabajo las uniones y así me voy hasta llegar acá a la otra unión. Y aquí en la otra unión voy a trabajar acá en este espacio un grupo de puntos altos, una cadena y aquí otro grupo de puntos altos. Así trabajamos la unión y trabajamos en circular. Para terminar la vuelta, aquí hice el grupo de 3 puntos altos, una cadena. Me voy aquí a este espacio de cadena. Aquí ya estoy finalizando un triángulo. Aquí están los puntos de borde. En ese espacio hago el último grupo de puntos altos, una cadena y aquí cierro con punto deslizado en la tercera cadena. Y ya quedó cerrada esta
esta parte de arriba. Ahora vamos a continuar de modo circular, pero vamos a voltear el trabajo para seguir con la secuencia que llevábamos arriba, que volteábamos el tejido. Y acá tengo que deslizarme aquí al espacio de cadena, y ahí en el espacio de cadena voy a hacer el grupo de 3 puntos altos. Este es el primer punto alto, 2, 3, una cadena, y sigo trabajando en los espacios de cadena. 1, 2, 3, cadena, y aquí en el espacio de cadena hago otro grupo, y así voy trabajando hasta llegar al largo deseado. Para el diseño que vamos a hacer ahora debajo de este top, necesita múltiplo de 5. Necesita cada motivo 5 grupitos de estos que estamos haciendo acá. Yo tenía 48 y me tocó disminuir 3 grupitos. ¿Cómo hice la disminución? Ya te lo explico de la siguiente manera. Hice acá un grupito de 3 puntos altos, hago una cadena. Ahora yo necesito estos, aquí va un grupito y aquí va otro grupo. Yo necesito estos espacios que ven aquí, convertirlos solo en un grupo. Hacer la disminución de un espacio de estos. La forma en que yo lo conseguí, de pronto tú tengas otra forma de hacerlo, es la siguiente. Aquí ya hice una cadena, tomo hebra, en este espacio que sigue hago solo un punto alto. Ahora aquí en este espacio de los 3 puntos voy a hacer 2 puntos altos tejidos juntos, de manera que me quedaría un punto. Tomo aquí, hago un punto alto y no lo termino. Tomo hebra, me voy al siguiente espacio, hago un punto alto y no lo termino. Tomo hebra y cierro. Aquí ya tengo 2 puntos, el que hice en el espacio y los 2 que cerré juntos aquí. Ahora tomo hebra y me voy al espacio de cadena y ahí hago un punto. De manera que aquí me quedaron 3 puntos. Hago cadena y me voy al siguiente espacio y hago normal mi grupito de 3 puntos altos. De manera que ya disminuí estos 2 espacios, los convertí en 1 y en la próxima vuelta trabajo normal aquí, trabajo un grupo y aquí trabajo otro grupo. Ahí ya disminuí un espacio, así de esta manera. Si necesitas hacer aumento, vamos a hacerlo de esta manera. Hice un grupito normal de 3 puntos altos dentro del espacio de cadena. Ahora hago una cadena y en este espacio aquí vamos a hacer un aumento. Eso es hacer mis 3 puntos altos, 3 puntos altos ahí, una cadena, tomo hebra y aquí mismo hago otros 3 puntos altos. Ahí se hace el aumento, me quedó como un abanico. De manera que en la próxima vuelta vas a hacer aquí un bloque de 3 puntos altos, aquí otro bloque, aquí va a haber otro bloque que es un aumento y acá en este espacio va a haber otro bloque. Y continúas haciendo
tus grupos de 3 puntos altos normal. Después de unir estos triángulos y trabajar ya de forma circular, he realizado 14 vueltas. Ahora vamos a empezar con nuestra puntada y te voy a decir cuánto mide de aquí de donde empezamos hasta mis vueltas. Miden 30 centímetros y medio o 12 pulgadas. Esta medida va a depender de dónde quieres que empiece la puntada. Yo la voy a empezar justo debajo del busto. Tú la puedes empezar de la misma forma en que la voy a empezar yo, debajo del busto o empezando la cintura. Bueno, ahora vamos a hacer, para empezar esta puntada, tenemos que hacer 5 grupos de 3 puntos altos, así como lo estábamos haciendo. Aquí subo con 3 cadenas y hago acá mi grupito de 3 puntos altos, una cadena, otro grupo acá de 3 puntos altos, una cadena, así hasta tener 5 grupitos de estos. Ya tengo los 5 grupos, 1, 2, 3, 4 y 5. Cuando termines el último grupo, el número 5, vamos a hacer 13 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Tomo hebra y me voy inmediatamente al siguiente espacio de cadena y ahí voy a hacer otros 5 grupos. Aquí hago el primero. Y hago 1, una cadena, el siguiente grupo, este es el segundo, y hago otros 5 y esta es la secuencia que hay que hacer. 5 grupos de 3 puntos altos y después de del quinto hacemos 13 cadenas. Volvemos a hacer aquí los 5 grupos, 13 cadenas, 5 grupos, 13 cadenas. Eso es lo que vamos a hacer en toda esta primera vuelta. Y para cerrar esta primera vuelta, aquí ya hice mis 5 grupos de 3 puntos altos separados por una cadena. En el último, en el quinto, hice mis 13 cadenas y voy a cerrar aquí en la tercera cadena de este primer grupito. Voy a cerrar con un punto deslizado y así ha quedado la vuelta número 1. Miren cómo queda. Ahora vamos a iniciar la vuelta 2 y para iniciar la vuelta 2 me tengo que deslizar hasta este espacio. Me deslizo aquí estos puntos de este primer grupito hasta llegar acá al espacio de cadena y ahí voy a hacer un grupito de 3 puntos altos, una cadena. Aquí ahora tengo que hacer 4 grupos. La primera vuelta eran 5, ahora son 4. Vamos a hacer esto aquí juntos. Una cadena,
y aquí es el número 4. Bueno, miren, 1, 2, 3, 4. Cuando ya tenga mis 4 puntos, voy a hacer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí voy a buscar el punto de la mitad, que sería el punto número 7. Me salto 6 cadenas. Voy a ir contándolas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en la 7 hago un punto bajo. Hago otra vez 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tomo hebra y me voy acá a este espacio. Aquí tengo este grupito, me voy al siguiente, miren. Aquí está el grupito, me voy acá a hacer mi primer grupo. Uno, 2, 3. Cadena, otro grupo. Y esta es la secuencia para esta segunda vuelta. Ya voy a cerrar esta segunda vuelta. La voy a cerrar aquí. Te muestro acá cómo hacer acá la arañita. Vamos a hacer 6 cadenas. Ya hice los 4 grupos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tengo que hacer un punto bajo en la mitad de estas cadenas. Como son 13, la mitad es la número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahí hago un punto bajo. 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí me deslizo en la tercera cadena. Y ya ha quedado cerrada esta vuelta número 2. Ahora para empezar la vuelta número 3 y todas las vueltas nos tenemos que deslizar hasta el espacio de cadena. Me deslizo hasta llegar acá al espacio y aquí hago otro grupo de 3 puntos altos. Una cadena, aquí ahora hago otro grupo de 3 puntos altos, una cadena y aquí otro grupo de 3 puntos altos. Ahora en esta tercera vuelta vamos a tener 3 grupos. En la primera teníamos 5, la segunda 4, ahora esta tenemos 3 grupos de 3 puntos altos. Cuando ya haga el último vamos a hacer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora aquí tengo que hacer 3 puntos bajos. Debe quedar este central, entonces busco la cadena que está al lado de este puntico. Aquí en esta cadena, acá hago un punto bajo. La segunda abajo de este punto que hicimos en la vuelta anterior. Aquí va el segundo y el tercero al lado en la cadenita que viene. Ahí hicimos 3 puntos bajos, 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y repito el mismo proceso. Aquí me toca hacer mis grupos de 3 puntos altos y en esta vuelta tengo que tener 3 grupitos. Y así hago toda esta tercera vuelta. Aquí vamos ahora a hacer nuestra cuarta vuelta
y en esta vamos a tener solo 2 grupos de 3 puntos altos. La vuelta la cerré igual que en las demás y la empecé igual que en las anteriores que te he mostrado. Me deslicé hasta aquí y aquí ya hice mis 2 grupitos. Ahora hago 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí me toca hacer 5 puntos bajos. Empiezo con el punto que está aquí al ladito de estos 3, con el primer punto de cadena disponible. Vamos a mostrártelo mejor. Aquí el primer punto de cadena disponible, ahí hago mi primer punto bajo. Estos 3 los trabajo arriba de cada uno. Aquí trabajo estos 3. Aquí, pínchenlo ahí en todo el punto. Es un poquito duro, pero ahí lo hacemos. Entonces aquí ya llevo 4 y el quinto es acá, el otro punto, aquí, el otro punto acá, el siguiente punto, y aquí tenemos 5 puntos bajos. Hacemos 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y hacemos aquí los 2 grupos de puntos altos. Aquí tengo un grupo, una cadena y el segundo grupo. Y esta es la secuencia para esta vuelta número 4. Vamos a hacer ahora la vuelta número 5. Aquí ya me deslicé y ahora en esta vuelta nos toca hacer solo un grupo de 3 puntos altos. Luego hacemos las 6 cadenas y aquí nos toca hacer 7 puntos bajos. Los 7 son los 5 de la vuelta anterior más los 2 de los lados. Vamos a empezar aquí el primer punto bajo, aquí en esta primera cadena que tengo acá libre. Hago un punto bajo. Ahora hago puntos sobre cada punto en estos 5 y yo te recomiendo que no lo hagas aquí al ladito, sino que pinches para que esto no se corra. Pincha en el centro, que tratar de hacer estos puntos bajos no muy apretados para que no se nos sea muy difícil insertar acá el gancho. Aquí va el segundo. Aquí va 6. Y el 7 es el que tenemos acá al ladito. El próximo aquí. Bueno, después de hacer estos 7 puntos bajos, hacemos nuestras 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y hacemos aquí el grupito de los 3 puntos altos. Y repetimos esta secuencia. Al terminar ya esta quinta vuelta, estamos hasta la mitad del diseño. La otra mitad, ¿qué vamos a hacer? Aquí vemos que los cuadritos ya los terminamos, quedamos en 1. Y aquí en la arañita hemos llegado al punto más ancho, que son los 7 puntos. Ahora en la vuelta que viene, que es la número 6, vamos a aumentar aquí estos grupos de 3 puntos altos y aquí vamos a disminuir en la araña, vamos a disminuir estos puntos. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Vamos a deslizarnos hasta acá, hasta la primera cadenita que vemos aquí. Vamos
vamos a deslizarnos, un punto deslizado, hasta llegar aquí a este puntico o a esa cadena. Ahí vamos a hacer un grupo, vamos a subir con 3 cadenas, ese es mi primer punto alto y en ese mismo punto vamos a hacer los otros 2 puntos altos. Entonces aquí ya tengo mis 3 puntos altos. Ahora 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Como estamos disminuyendo, me voy a saltar el primer punto bajo. Aquí hay 7, ahora debo tener 5 en esta vuelta. Me salto el primer punto bajo, me voy al siguiente y hago 5. Aquí hay 1, 3, 4 y acá el último 5 puntos bajos, dejando el primero y el último sin tejer. Después hacemos 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tomo hebra y aquí en esta primerita cadena al lado de este grupito, ahí hago un grupo de 3 puntos altos. 1, 2, 3, una cadena. Y acá me salto este grupo, me salto este y aquí en la cadenita de al lado del grupo hago otro grupito de 3 puntos altos. Aquí va 1, 2 y 3. Y esta es la secuencia que hay que hacer en esta vuelta número 6. Para terminar esta vuelta número 6, aquí hice mis 6 cadenas. Voy a hacer el grupito de los 3 puntos altos aquí en esta cadena que está al ladito de este grupo, aquí en esta. Ahí hago mis 3 puntos altos, una cadena y cierro aquí en la tercera cadena de este grupito que hicimos. Bueno, ahora vamos a hacer la vuelta número 7. Me voy a deslizar para hacer el grupo de los 3 puntos altos aquí en la próxima cadena que está aquí libre. Esa cadenita al lado hago un grupito de 3 puntos altos. Y ahora en esta vuelta número 7 debo tener 3 grupos de 3 puntos altos. Este es el tercero, sino que lo estamos empezando por el último. Al cerrar la vuelta, aquí debes hacer en este espacio de cadena, aquí en esta cadenita debes hacer un grupo aquí en el espacio de cadena entre estos dos, el segundo y el tercero es este que estamos haciendo. Ahora hacemos 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y ahora debemos hacer aquí 3 puntos bajos. Me salto el primero y aquí en el segundo hago un punto bajo, aquí va 1, 2, 3 y este me lo salto, me salto el primero y el último y tengo 3, hago 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y aquí sí vamos a hacer completico los 3 bloques, aquí en la cadenita al lado del bloque hago un bloque de 3 puntos altos, una cadena, aquí en el espacio de cadena hago otro bloque
una cadena y aquí al ladito de este bloque, en este punto, en esta cadena, hago el otro bloque. Y esta es la secuencia que hay que repetir después de estos 3 bloques. Vamos a hacer ahora la vuelta número 8. Mira aquí, al cerrar terminé los 2 grupitos que me hacían falta para completar los 3. Los cerré y aquí hice punto deslizado. Y ahora me voy a deslizar hasta esta cadena. 1, 2, 3. Y hago mi bloque. Aquí los 3 puntos altos, 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora vamos a hacer solo un punto bajo en la mitad. Aquí tenemos 3 puntos bajos, lo vamos a hacer aquí en toda la mitad. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí en esta cadenita al lado del bloque voy a hacer un bloquecito de los 3 puntos altos juntos, una cadena, y ahora aquí en los espacios de cadena entre bloquecitos, ahí hago el bloque, una cadena, aquí hago otro, y en esta vuelta vamos a tener 4 grupos o 4 bloques de 3 puntos altos, una cadena, y aquí el último lo hago acá en esta cadena. 1, 2 y 3. Miren, tenemos 1, 2, 3, 4 bloques y repetimos esta misma operación. Aquí ya terminé la vuelta 8, ya completé los 4 grupos, hice los 3 que me hacían falta. Ahora vamos a hacer la vuelta número 9 y esta vuelta es la repetición de la vuelta número 1 de esta. Entonces aquí lo que debemos hacer es, para seguir este motivo de la araña, es repetir las vueltas de la 1 a la 8. Aquí te voy a mostrar cómo vamos a hacer de nuevo la vuelta número 1. Vamos a deslizarnos hasta llegar acá al ladito de la cadena. Ahora vamos a hacer las 13 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Tomo hebra, me voy acá a esta cadena al lado de este grupo y hago mi primer grupo. 1, 2 y 3. Cadena, aquí en el espacio hago otro grupito. Y así hago toda esta vuelta, cadena, otro grupo acá. Ya van 3, cadena, otro grupo aquí. Este es el cuarto, cadena, y el quinto aquí, al lado de este grupo en la cadenita. Y ya tengo los 5 grupos. Y esta es la secuencia y es repetir. Ahora, después de este último grupo, hacemos las 13 cadenas y volvemos a hacer otro grupo más. Y así vas a ir repitiendo la vuelta 2, 3, 4, de la 1 a la 8, de la 1 a la 8, hasta el largo
que deseas darle a esta prenda. Yo voy a hacerle nada más 2 motivos. Ya he llegado al largo que quiero darle a esta blusa. Ahora vamos a hacerle ya las vueltas finales. Y aquí he llegado ya al final de lo que es la vuelta número 8, que es donde tenemos los 4 grupitos. Y vamos acá agrandando esta parte de los bloques. Y aquí tenemos solo un punto bajo. Bueno, ya para esto lo haces cuando quieras finalizar. Vamos a deslizarnos hasta llegar acá a esta cadena al lado de este bloque. De los 3 puntos altos, las cadenas cuentan como el primero. Y antes nosotros hacíamos 13 cadenas, pero ahora como es el final no vamos a hacer 13 cadenas. Vamos a hacer solo una cadena. Tomo hebra. Y el bloquecito de los 3 puntos altos me voy acá y lo hago aquí. Lo hago acá en este punto de cadena. Hago mi bloque de los 3 puntos altos. Ahora una cadena. Y ahora hago el resto aquí. Y miren, así queda. Ya para cerrar la blusa, miren cómo queda aquí cerradito. Bueno, ahora le voy a trabajar 1 o 2 vueltas más de puros bloques de la misma puntada con la que empezamos aquí nuestra blusa. Hacemos bloques y bloques, ya no es necesario como cuando empezamos a hacer estas arañas, no volteábamos la prenda, entonces aquí yo no la voy a voltear, ya no es necesario. Voy a hacerle entonces 2 vueltas más de solo el punto de bloque, voy haciendo y ya con esto queda finalizada nuestra blusa. Ya lo último es detalles, aquí le hice, si quieres, le hice unos puntos bajos en todo el cuello y acá en la parte del brazo, en la parte de la sisa, también puros puntos bajos. Solo para hacerle ese detalle y ya te muestro el resultado final. Ya hemos llegado al final del tutorial, espero te haya gustado y nos vemos en el próximo video.